hoy se llama Necesito un encuentro. Amados hermanos, quiero decirles algo. Es lo que le voy a decir, mire. A lo largo de la historia del Evangelio, ha sucedido que muchas personas han conocido esta bendita palabra, se han congregado en las iglesias, han predicado este Evangelio, han profetizado en su nombre, han enseñado magistralmente en su nombre, han hecho cantidad de cosas en su nombre. Pero es que el punto resulta, es que el punto aquí importante es que si todo lo que hemos hecho no es perseverante, no es constante y no dura hasta el final, hermano, solamente iniciamos algo que no pudimos terminar. Porque el apóstol Pablo decía, ayúdame, Señor, entre otras palabras, a terminar esta carrera con gozo. Porque Dios habla de perseverancia, Dios habla de ir hasta el final. Y resulta que mucha gente hemos conocido nosotros que más de alguna vez se nos quedó en el camino. Como en toda guerra, como en toda batalla sucede, hay soldados heridos, hay soldados muertos. Y muchas veces estas personas se han quedado en el camino y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a que busquemos a estas personas y que vayamos por ellas y que estas personas puedan volver al camino. Y eso es lo que hoy, si alguien lo invitó a usted, es por esa razón, por el interés de su alma, por el interés de que usted un día, pues como yo digo siempre, nos volvamos a ver y nos preparemos desde ya para convivir en un lugar donde el Señor ha preparado para nosotros, dice la Biblia. Entonces, necesito un encuentro. Quien tiene un encuentro verdadero con el Señor, fíjese bien, hermano, de verdad, nunca más vuelve a ser la misma persona. Nunca más, nunca más. Y yo le puedo hablar con toda propiedad de ese tema. Tener un encuentro personal, un encuentro verdadero, un encuentro con el Dios vivo. Porque fíjese usted, si usted ve a la luz de la palabra, los discípulos anduvieron con Jesucristo 3 años y medio. Y muchos de ellos, cuando el Señor partió, ellos, dice que algunos volvieron a sus antiguos trabajos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y resulta ser de que hasta ahí ellos no habían visto el Cristo resucitado. No lo habían visto. Pero en ese tiempo se les aparece el Cristo resucitado, el Dios vivo, porque Dios es un Dios vivo y es un Dios de vivos. Por eso es que nosotros no andamos un crucifijo aquí con un Cristo demacrado ahí, todo vituperiado, dañado, herido. No. Nosotros, hermanos, tenemos a un Cristo que es un Cristo que resucitó de la muerte. Es un Cristo que venció, es un Cristo que clavó el acta que nos era contraria a nosotros, la clavó en la cruz y ahora dice que está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un Dios que está vivo, tenemos un Dios que nos da vida, que es vivificante, es un espíritu vivificante. Entonces, fíjese que el tema es que estos discípulos anduvieron con él y cuando él se fue, porque acuérdense que Jesucristo le resolvía todos los problemas. Tenían hambre, comían. Eran comilones, dice, ¿verdad? Tenían problemas con los impuestos, le decía, ve y saca el estatero y saca el pez y ve a pagar los impuestos. Tenían problemas de sanidad, la suegra de Pedro estaba enferma, hasta las suegras agarraban, fíjese, y lograban. La suegra de Pedro fue sanada, dice la Biblia. ¿Sí o no? Tenían problemas de salud, hermano, todos los problemas estando con el Señor los arreglaban. Entonces 3 años y medio el Señor se va y luego resulta ser de que ellos algunos vuelven a sus antiguos trabajos un poco deprimidos. El Señor ya no resucitó porque ellos no creían. Créame, déjeme decir una cosa, ellos creyeron hasta que lo vieron. De hecho, hubo uno que dijo, yo si no meto mi mano en su costado y no meto mi mano en el dedo, no voy a creer. Un discípulo. Usted se acuerda quién era, ¿verdad? Entonces, eso no escapa a nuestra realidad. Que hemos estado con el Señor, pero todavía hay algo que hace falta que nos afirme, que nos establezca, que nos impulse a llevar una vida devota en el Señor, que nos permita ir hasta el final y que nos dé el suficiente oxígeno para poder correr esta carrera, que no es una carrera fácil. La Biblia dice, en el estadio de la verdad todos corren, corréis vosotros de tal manera que obtengáis el premio. No se trata de llegar en segundo lugar, se trata de ganar el premio.
Y el premio es Él, verlo a Él un día. Entonces resulta ser de que estos discípulos, fíjese bien, no era parte del mensaje, pero estos discípulos, cuando ellos están deprimidos, se fue el Señor murió, el Señor no ha resucitado, no sabemos, Él resucitó hasta el tercer día, y resulta ser de que cuando se les aparece, les vuelve a ellos la esperanza, y de ahí para adelante, fíjese bien, la Biblia no registra un momento en que estos discípulos, cuando el Señor los encuentra, ¿cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? ¿Cuántos se acuerdan? Los encontró con miedo, temerosos, encerrados. Los encontró deprimidos. Pareciera ser de que el Señor nos mintió y Él no resucitó. Lo que nos dijo no sucedió. Aquellos que iban para Emaús iban hablando del Señor, que había pasado algo en Jerusalén y que, hermano, ¿se da cuenta? Emaús significa eso, aguas tibias. Y nos vamos moviendo muchas veces para aguas tibias. Y ahí en aguas tibias nos relajamos y nos quedamos relajados. Y así hemos estado más de algunos de nosotros, relajados. Pero Dios, que es espíritu y que es fuego santo de Dios, hermano, nos impulsa a que tomemos nuevamente fuerzas del Señor. Y entonces cuando estos discípulos ven al Señor escuchen la palabra. Ellos conocían a Jesús, el que comía con ellos todos los días, el que iba con ellos para allá, para acá, el que les enseñaba, etc. Convivió con ellos 3 años y medio. No hubo tiempo para hacer otra cosa. Aquel tenía un muerto que enterrar y le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. No había tiempo para otra cosa. Lo más importante era el ministerio, lo más importante era hacer la obra de Dios, lo más importante era predicar, lo más importante era sanar a los enfermos, lo más importante era que los que estaban presos salieran de sus cárceles, lo más importante era los que estaban en situaciones y con demonios adentro fueran libres. Eso era lo más importante. Y yo le decía una cosa: eso no ha cambiado, sigue siendo eso lo más importante. Nosotros le hemos puesto importancia a otras cosas, pero lo más importante es hacer lo que Jesucristo vino a hacer y hacer lo que Él haría si estuviera hoy aquí en la tierra. ¿Qué haría Jesucristo si estuviera hoy en la tierra? Él dijo cuando entró a la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y me ha dado qué? Y me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Hermano, hay gente que afuera necesita esta palabra de Dios. Una palabra que nos liberte, una palabra que nos establezca, que nos afirme, que nos sostenga. Porque muchas cosas hay afuera, pero no nos sostienen, no son capaces de sostenernos. Lo único que es capaz de sostenernos es la palabra de Dios, que es predicada y con libertad y con denuedo. Debe ser predicada porque es la iglesia, la columna y el baluarte de toda verdad. Entonces, cuando aquellos discípulos vieron al Cristo resucitado, no se registra. Antes tenían miedo, porque decían: el Señor murió, no resucitó. Pero cuando resucitó, ellos se dieron cuenta y ellos fueron testigos de muchas apariciones que el Señor Jesucristo dice en la Biblia que se les apareció a más de 500 personas aproximadamente. Y cuando eso sucedió, ¿qué cree que pasó? Esos discípulos se convencieron. Esos discípulos se establecieron. Hubo una afirmación espiritual en sus almas de entender que sí era cierto lo que Él les había prometido. Y entonces en la Biblia de ahí para adelante no se registra ningún acto de cobardía de parte de sus discípulos, sino que estuvieron dispuestos a morir de una manera, hermano, dolorosa. Si usted lee cómo murieron los discípulos, todos murieron en condiciones que ahora ya ni se miran: quemados, aserrados, crucificados cabeza para abajo, tirados del pináculo, apedreados, etc. El único que no murió así fue Juan, pero lo quemaron en una hoguera vivo, y luego lo mandaron desterrado a la isla de Patmos, dice la Biblia, ¿verdad? Fue el único que no murió así, pero todos murieron en condiciones que usted ni se imagina. ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir así? Si tan solo 3 años y medio, algunos ni creían en Él, ni sabían quién era Él. ¿Por qué estuvieron dispuestos hasta dar la vida? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por una causa ahora mismo? Le aseguro que muy pocos o casi nadie.
Nadie estaría dispuesto a morir de la manera que ellos murieron si no estuvieran convencidos que el Evangelio y que Jesucristo era verdad. Pero eso es lo que necesitamos ahora en este tiempo, entender que eso es así. Entonces, necesito un encuentro. ¿Qué tuvieron los discípulos para llegar a semejante estado de convencimiento y convicción? ¿Qué pasó adentro de ellos? Lo que pasó es que tuvieron un encuentro. Un encuentro. Y es lo que necesitamos nosotros, tener un encuentro. ¿Un encuentro con quién? No con la religión, no con un sistema, no con una denominación, sino un encuentro con el Dios vivo. La iglesia necesita tener un encuentro con el Dios vivo. Porque cuando tenemos un encuentro con el Dios vivo, entramos en su descanso. El descanso que Él prometió. Entonces, 2 Corintios, nos ponemos de pie en honor a la palabra. 2 Corintios 4:4, nueva traducción viviente. 2 Corintios 4:4. Y veamos dónde está el problema. Veamos dónde está el problema. ¿Por qué? Personas que, hermanos, que han conocido, pero no son perseverantes. Personas que no quieren venir. ¿Sabe por qué ha pasado esto? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Y es un versículo que lo vimos el domingo pasado, pero lo vamos a tomar ahora desde otra perspectiva. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos su santa palabra que dice así. Satanás, quien es el Dios con D minúscula, el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás, dice la Biblia. 2 Corintios 4:4. En la nueva traducción viviente estamos leyendo acá. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Léalo. ¿Por causa de qué estamos entonces en esas indefiniciones y en esa falta de convicciones en Dios para mantenernos así hasta el final? Ha cegado la mente de los que no creen. Él ha cegado la mente de los que no creen. Y dice, son incapaces de ver. Mire qué pasa. ¿Qué es lo que Satanás busca con cegarnos? Dice que busca a que seamos incapaces de ver la gloriosa, diga conmigo, gloriosa. La gloriosa luz dice la gloriosa luz de la, ¿qué? De la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias te damos esta mañana. Te pedimos, Señor, que quites toda ceguera espiritual, Señor, que nos ha impedido tener un encuentro personal, un encuentro verdadero, genuino, transparente, Señor, con tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Entonces, dice que hay un causante. Dice la Biblia que hay uno que origina esto. Dice que hay alguien que se opone a que nosotros tengamos. Hermano, mire, yo he conocido gente a través de estos 17, casi 18 años de ser cristiano. He conocido personas que antes que mí estaban en la iglesia. Mucho antes, ¿verdad? Siempre han habido cristianos, obviamente. Pero de los que yo me acuerdo, pues, los he visto hacer cosas grandes para Dios. Los he visto hacer cosas tremendas, espectaculares. Gente siendo usada proféticamente, gente siendo usada en el evangelismo, gente que llevaba buses a la iglesia, buses completos a la iglesia, gente que tenía 25 casas a su cargo, casas de oración o células, como se llamen. Personas que tenían una capacidad de convocatoria, personas que hacían cosas, predicaban, servían, hermano, hacían cosas para Dios. Pero ¿sabe qué? Ahora conozco un par de esos mismos que los he visto y que se han quedado en el camino. Hermano, y duele el corazón, porque fueron siervos de Dios, personas que en su momento Dios utilizó, pero descuidaron, pero no pusieron atención. Que el asunto no era comenzar, sino que era mantenerse y terminar hasta el final,
con un gozo de saber que lo que estábamos haciendo era bueno, que lo que estábamos haciendo y en lo que estábamos perseverando y al que estamos siguiendo no nos miente, sino que sus promesas son sí, amén. Entonces, aquí dice la Biblia que hay un causante de todo eso. Hay alguien que quiere derrotarnos. Hay alguien que quiere vernos destruidos. Hay alguien que quiere ver nuestros matrimonios, la mujer con otro hombre, el hombre con otra mujer. Hay alguien que nos quiere ver a nuestros hijos padeciendo, porque no nos imaginamos lo que pasa cuando un matrimonio se divorcia. No nos imaginamos en el alma de los niños, de los hijos, todas las cosas que pasan. Se cree que alrededor de 50, 60 personas se dañan con un divorcio. Personas que están cercanas a las personas. Y así sucesivamente nos quiere ver destruidos, pero más que destruidos en un aspecto de matrimonio, económicamente, nos quiere ver en la calle, pero espiritualmente hablando. Nos quiere ver tirados como cualquier persona que un día se paró en un púlpito, sirvió al Señor, pero ahora ya no es capaz de levantar. Yo veo una persona, por cierto, con José lo veníamos viendo un día, en Colombia, de un señor que anda en las calles. Ahí sale en Facebook o en Twitter, no sé en qué sale. En Facebook creo que es. Y anda en las calles. Y con un conocimiento de la palabra, con un conocimiento de Dios. Hermano, ¿cómo esa persona no puede estar en un lugar y está en las calles ahora mismo? Que su esposa lo dejó, etcétera. Una historia ahí. Lo que les quiero contar es cómo es que se desperdician, cómo es que se pierde. Es que hay un causante. Y ese causante se llama Satanás, del cual nosotros nos tenemos que cuidar, porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, ¿a quién va a devorar? No los que están afuera, sino los que estamos adentro, los que estamos procurando, los que estamos tratando, los que estamos aquí hoy esforzándonos por presentarnos delante de Dios un testimonio que agrade a Dios. Él no va a tirar piedras a los árboles que no tienen fruto. Va a tirar piedras a los árboles que hay fruto. Entonces, dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, no se le olvide que es el Dios de este mundo, tiene sus estrategias, nos conoce, nos ha estudiado, sabe cuáles son nuestras patas flojas, perdón por el hebreo, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son las cosas que nosotros nos pueden botar. Y mire qué hace. Dice, ¿qué ha hecho él? Ha cegado la mente. Él ha cegado la mente. Así dice. Él ha cegado la mente, dice, de los que no creen. Y dice que por causa de eso, los vuelve incapaces, los vuelve impedidos de poder ver la gloriosa luz de lo que hace este bendito evangelio. Porque esa gloriosa luz, ¿cuál es? ¿Cuál es la gloriosa luz de la que está hablando? De la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El evangelio. O sea, hay gente que del evangelio lo que dice, ay, la Biblia, leer la Biblia solamente son letras. Hermano amado, ahí hay tantas verdades que nos pueden resolver la vida. Pero somos incapaces de apreciarlas, somos incapaces de atesorarlas, porque no hay un Espíritu Santo en nosotros que nos revele semejantes verdades. Gente conoce la Biblia, se sabe versículos de memoria, pero son incapaces de poderlos aplicar. Entonces, vamos para adelante entonces. Dice que somos incapaces, la gente que Satanás ha cegado, dice que estas personas son incapaces de ver todo esto, toda la gloria de esto. Hebreos 3:7. Y nos sigue hablando de las cosas que pasaron los antiguos, los judíos. Dice Hebreos 3:7, dice así, en una traducción viviente. Dice, por eso, mire qué dice. Ante eso que leímos anteriormente, hay un Espíritu Santo que está aquí hoy en nosotros. Que si usted tiene a Jesucristo, está en usted. Y ese Espíritu Santo hoy nos habla. Hoy nos habla. Y dice, por eso el Espíritu Santo dice. Y no dice ni en pasado ni en presente, no, en futuro, perdón. Lo que dice, o sea, lo dice en presente.
el presente continuo. Entonces dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz. Ay, hermano, ¿qué estamos haciendo hoy? Oyendo su voz. Cuando oigan su voz. Siguiente versículo. Dice, mire lo que dice, no endurezcan el corazón. Ay, hermano. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Y nos da el ejemplo de quienes sí, habiendo recibido tanto, pero tanto, endurecieron el corazón. Y dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Amados hermanos, si alguien nunca antes ni nunca después, nadie ha visto el semejante despliegue de milagros que Dios hizo a los israelitas en aquel tiempo. Nosotros en nuestras generaciones, y nunca más se vuelve a registrar, hemos visto un mar abrirse. Nosotros nunca más volvimos a ver que en 40 años la ropa nunca se desgastó. Nosotros no hemos visto nuevamente que maná cayó del cielo y alimentó millones de personas por 40 años. Amén. Y uno puede decir, el maná cayó, qué bendición. Y la ropa no se desgastó, qué bendición. Y los zapatos no se desgastaron, qué bendición. Sí, es bendición. Pero ya va a ver usted, no endurezcan el corazón como por ejemplo dice, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Amados hermanos, hay que tener cuidado con el rebelarse. Y esto de rebelarse, fíjese bien, tiene que ver que puede ser una rebelión pasiva y una rebelión activa. Pero Dios conoce los corazones. Amén. Dios conoce los corazones. Y dice, cuando se rebelaron, ellos se rebelaron. Fíjese bien lo que voy a decirle ahorita. Ellos se rebelaron. No obstante, habían recibido tanto. Tenían en el desierto aire acondicionado de día, columna de nube de día. Tenían en el desierto, en la noche, calefacción, la columna de fuego de noche. En el desierto, ¿qué es lo que más hay? Frío de noche y calor de día. ¿Cómo es posible que nosotros salimos a este sol ahorita abrasante más tarde y tenemos que meternos a la sombra? Pero ellos anduvieron 40 años. ¿Cómo fue capaz de sobrevivir 40 años? Amados hermanos, miren lo que pasó aquí. Ellos habían recibido tanto, que fueron incapaces de apreciar lo que habían recibido. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Somos incapaces de apreciar lo que de Dios hemos recibido. Y como creemos que lo hemos recibido de Dios y no ha faltado, hoy nos falta el trabajo, tenemos una familia, etcétera, tenemos un carro, una casa, o no tenemos nada, pero tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos otras cosas que no son materialmente hablando tangibles, sino que son cosas que tenemos paz en el corazón, tenemos tranquilidad en nuestro matrimonio, etcétera. Creemos que estamos agradando el corazón de Dios, o que Dios, mejor dicho, está contento con nosotros. Pero eso no es así. Mire usted, aquel día dice que me pusieron a prueba. ¿A dónde? Mire, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Los israelitas en el desierto, y aún así rebelándose contra. Es que eso es un chiste. Es un chiste sabiendo que tenemos necesidad y rebelarse. Es un chiste. Es una falta de consideración y de entendimiento. Ellos estaban viendo la necesidad, que totalmente en el desierto dependían de Dios. Y aún así, su corazón era malvado. Su corazón ellos se rebelaron contra Dios. Y entonces resultó de que aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, sigamos por favor. Dice, ahí sus antepasados me tentaron, dice, ¿verdad?
Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. Miren lo que dice en el siguiente versículo. Siguiente versículo. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron. Miren lo que viene. Miren lo que viene. Ponga atención aquí. Miren lo que viene. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. Y miren lo que dice. A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Escuche, 40 años nosotros podemos decir, por decir 40 años, ¿verdad? Porque fue un tiempo, 40 años. Esos 40 años ellos pueden decir, miren, estamos bien, recibimos, tenemos, gozamos, etcétera, etcétera. Pero podemos estar recibiendo, escuche, podemos estar recibiendo, podemos estar sobreviviendo en esta vida y tener bien enojado a Dios. Y tener bien enojado a Dios. A pesar de estar recibiendo, tenemos vida, tenemos salud, etcétera, etcétera. Pero Dios puede estar muy enojado con nosotros. Porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Y sabe si hay o no hay una rebeldía, tanto activa como pasiva. Y cuando hablo de rebeldía, estoy hablando de gente que no quiere venir a la iglesia. De gente que no quiere acercarse a Dios. Imagínese usted. Ahorita mismo sé de una persona que está en el hospital y aquí está su esposa, aquí mismo congregándose ahorita. Y este hombre está en el hospital y no quiere nada con Dios. Y está bien mal, enfermo. Y le digo, ojalá esta sea la oportunidad para que se acerque. Porque déjeme decir una cosa, Dios tiene sus formas. Dios tiene sus formas. Y no es en el tiempo tuyo ni mío, es en el tiempo de Él. Pero Dios tiene sus formas. Si Dios puso la mirada en ti, amén, Dios puso la mirada en ti, sepa una cosa, que va a llegar, va a llegar. El punto es de qué manera va a llegar. Entonces, dice aquí que ellos, dice Dios, anteriormente Dios dice, me pusieron a prueba. Ellos se rebelaron contra mí. No hay nada más tremendo que Dios castigue, hermano. Es la rebelión. En la rebelión no hay misericordia contra Dios. Y mire, dice, mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. O sea, viendo, recibiendo, pero aún así, Dios estaba molesto con ellos. Siguiente versículo, por favor. ¿Sabe por qué dice? Dice, aquí dice, por eso dice, me enojé con ellos, dice. Por eso le dije, podemos estar recibiendo, podemos estar teniendo algunas cosas, vivir, no pasa nada, pero podemos tener bien enojado a Dios. Y aquí dice, por eso dice, me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. ¿Cuándo es entonces que nos rebelamos contra Dios? Cuando no hacemos lo que Él nos dice. ¿Y para quién es el bien de lo que Él nos dice? Si no es para nosotros. Totalmente todo lo que Él nos dice es bueno. Todo, en absoluto es bueno. Aun cuando nos dice no, es bueno. Aun cuando nos niega las peticiones de nuestro corazón, Él sigue siendo bueno. Entonces, mire usted. Y aquí dice algo, porque la gente dice, ay, se enojó. Dios se enojó, mire aquí. Y dice el siguiente versículo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Así que, en mi enojo, ¿quién dice que en su enojo? Dios, un enojo santo, ¿verdad? Dice, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. En ese tiempo, el lugar de descanso, ¿qué era? Salir de Egipto, pasar el Mar Rojo, llegar al desierto, cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. ¿Sabe qué pasó? Que por causa de todos estos rebeldes, el asunto se postergó, porque la travesía era más corta, era menos tiempo que el que debían de haber ocupado. No eran 40 años,
Porque en los 40 años lo que hicieron fue dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué ha andado haciendo? ¿Qué ha andado haciendo mucha gente en el evangelio? Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No se han logrado establecer en ningún lugar. Porque todo lugar donde van le van a encontrar una falla. Y sí, porque son las iglesias imperfectas. Lo que uno tiene que ver en una iglesia es: el pastor me está llevando a pecado, me está predicando algo que no es sana doctrina, etcétera. Y de ahí para adelante, hermano, cualquier cosa se arregla. Pero resulta ser de que la gente dice: ah, no, ahí no hay para niños ahorita. Ahí, mire, ahí dejan de escenario una tarima. A mí ese color no me gusta. Es que a mí, no me gusta la calle. No, hermano, es que eso es un tema del corazón, ¿me entiende? Pregúntele a aquellos que les predicaba Jesús, ¿cuál templo? Nosotros nos hemos inventado que hay que hacer un lugar alto, bonito, así, asá, para que los hermanos no se molesten. Porque hoy los hermanos llegan a las iglesias y lo invita a uno y dice: ¿y hay aire acondicionado? Y el pastor, ¿cómo es? Pues es bien chévere. O mira cómo son los hermanos, o sea, cómo. Imagínese usted. Pregúntele a los discípulos. Pregúntele a ellos dónde se congregaban con Jesús. ¿En qué condiciones? Y ahí estaban, ahí iban, ahí caminaban. Entonces, dijo él: ahí juré en mi enojo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué cree usted que sucedió? Mire, hermano, si una cosa no es Dios, es que Dios no es como nosotros los padres. Que el hijo se porta mal y le decimos: ya te va a caer, ¿oíste? Y el hijo ya oyó eso 1000 veces y ya sabe que eso es mentira. Pero Dios, cuando dice que Él dice que juró que no iban a entrar, ¿sabe qué pasó? No entraron. ¿Quiénes no entraron? Los que rescató de Egipto. Mire, el salir de Egipto, usted sabe que representa, ¿va? Espiritualmente hablando. Pasar por el Mar Rojo, ¿sabe qué representa? Es el bautizo. Estos salieron de Egipto, pasaron por el bautizo, pero a pesar de su rebeldía, dice que no entraron. Y no entraron. Y Dios sí cumple lo que dice. Porque ¿sabe qué pasó? Dice que entraron pasaron el Jordán hasta que el último rebelde que salió de Egipto se murió en el desierto. Entonces Dios sí cumple. Vaya, sigamos entonces. Estoy poniéndole nada más las cosas que no debemos de hacer. Y le pongo otra más que no debemos de hacer. El corazón maligno e incrédulo nos aleja de Dios. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Rápidamente, que el tiempo nos come. Dice, Hebreos 3:12, mire lo que dice: por lo tanto, amados hermanos, mire lo que dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y si fuera en inglés, como dijera ahí, Claudia, ahí cuidado, como dijera, be careful. Be careful. Cuidado. Dice, por lo tanto, amados, aquí habla amados hermanos. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Dice, asegúrense. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Asegurarnos de que dice, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje. ¿Qué necesitamos nosotros para poder mantenernos hasta el final? Dijimos, un encuentro. Aquellos discípulos que estuvieron hasta el final y murieron como murieron, fueron hasta el final, convencidos de lo que estaban haciendo era correcto, que el que estaban siguiendo era correcto. Y entonces dice, cuidado, tengan cuidado y asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¿Qué es lo que los hizo cambiar a los discípulos? Encontrarse con un Dios vivo. Pero estas cosas nos alejan del Dios vivo.
Estas cosas nos apartan del Dios vivo. El Dios vivo es aquel que nos da vida, el que nos da esperanza, el que nos da certeza de que vamos para un lugar que Él se ha ido a preparar para nosotros, el que nos ayuda a entender y a pasar por alto las ofensas, es aquel que nos ayuda a entender de que Dios es bueno siempre, 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 a pesar de todas las cosas que nos pasan. Entonces, el tener un encuentro con el Dios vivo, un encuentro con el Dios vivo, amado hermano, es lo único que nos rescata. Todo cristiano que tiene un encuentro con el Dios vivo nunca más vuelve a ser el mismo hombre ni la misma mujer. Nunca. Cambia para siempre. Para siempre. Es un cambio, es un punto y aparte en su vida. ¿Qué es lo que yo veo alrededor de lo que pasa en muchas personas? ¿Por qué no tienen cambios excelentes? Cambios sustanciales. Cambios que digan un punto y aparte. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque les hace falta tener un encuentro con el Dios vivo. Un encuentro con ese Dios que con solo verte te da certeza que eres hijo de Dios. Que con solo verte te da certeza de que Él está contigo y que Él va a estar contigo hasta el final. Amado hermano, este es el tiempo para entender estas cosas. Este es el tiempo para tener un encuentro verdadero. ¿Por qué pasa de que la gente se desanima? ¿Por qué pasa que la gente se va de las iglesias? ¿Por qué pasa que la gente le pasan situaciones? Amado hermano, pasan todas estas cosas y van a pasar. Pero la misión del cristiano verdadero, que tiene un encuentro con el Dios vivo, porque aquellos discípulos un día los amenazaron, los persiguieron. Dice la Biblia que por causa del evangelio que predicaban, dice que eran perseguidos. ¿Y sabe qué pasó? Ellos se siguieron manteniendo. Un día, aquel que se escondía, ¿se acuerda? Pedro era uno que lo negó, ¿se acuerda? Lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces cantó el gallo. 3 veces cantó el gallo. Antes que el gallo cante, ¿me negarás? No es que el gallo cantó 3 veces, hermano. Mire pues, lo negó 3 veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo negó? Era el mismo que le había dicho: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Porque a veces hablamos así, prometemos cosas que no estamos dispuestos a cumplir. Y a él se le llegó el momento de ser probado en eso. ¿Y sabe qué? Lo negó. Lo negó. ¿Por qué? ¿Por qué lo negó? Por miedo. Pero fue el mismo discípulo que después de tener un encuentro personal con el Dios vivo, se paró en una plaza pública y les predicaba del evangelio y les decía: ese Cristo que ustedes, ese Jesús que ustedes mismos mataron. Amados hermanos, y ese día se dice que se convirtieron 3,000 personas. Y al siguiente día predicó en otra plaza pública, pasó del Colón al Parque Central y se convirtieron 5,000 personas. El mismo, ¿qué fue lo que hizo entonces que ese hombre pasara del temor a pararse por la verdad y hablar de este bendito evangelio? Es que ahora estaba convencido porque había tenido un encuentro con el Dios vivo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, tener un encuentro con el Dios vivo que nos permita ir hasta el final de la vida, pasando por dificultades y dificultades, pero las vamos a sobrellevar y nos vamos a sobreponer, porque Él va a ir con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, entender que necesitamos un encuentro, no una cosa por encima. No, es que a mí me gusta el mensaje. Me gusta el mensaje. No se trata de que te guste el mensaje, se trata de que vivas el mensaje. No este mensaje, la palabra, el mensaje de la palabra lo vivas, lo conozcas y lo atesores en tu corazón y lo pongas por obra. Entonces, asegúrense de que ninguno tengamos un corazón maligno, incrédulo, que nos aleje entonces del Dios vivo. Ahora bien, la promesa del descanso, la promesa de entrar, porque hay mucha gente que aún no ha entrado a ese descanso que Dios ha prometido. La gente está sobreviviendo. La gente está coyol quebrado, coyol comido hace 3 meses. Algunos ya se gastaron el aguinaldo, pero no el 2022, no que el 2023. Ya pidieron el adelanto.
Y todo es un pleitos en la casa, situaciones de la vida que no logran resolverse. Y pasan cosas, amados hermanos. Es que el mundo, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero tener paz. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿con quién nos tenemos que juntar y hacernos uno? ¿Y en quién nos tenemos que esconder? Si no nos escondemos en Dios, hermano, no nos escondemos en nada. Tenemos que escondernos en Cristo, porque Cristo está escondido en el Padre. Entonces, mire qué interesante esta figura, ¿verdad? Y es la figura de que Cristo, dice la Biblia, después que resucitó, dice que está sentado a la diestra del Padre. Y mire usted, el que nos ve a nosotros actuar, ¿verdad? Hoy en esta tierra es el Espíritu Santo. Y allá está Jesús, a la par del Padre, intercediendo, dice, por nosotros. Mire qué interesante. Mira, y le mandan el fax, le mandan el WhatsApp al Señor, ¿verdad? Mira lo que hizo este hombre. Pero es que este también está en el proceso, hombre. Mira que este ha hecho otras cosas buenas. Y mira, Señor, calmate, no le mandes ese, ¿verdad? Todavía hay esperanza, démosle un chance más. Y así están intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, la promesa del descanso está ahí. La promesa del descanso está. Porque cuando el Señor dijo que los iba a sacar de Egipto, ¿para dónde les dijo que los iba a llevar? A una tierra que fluía leche y miel. Él se lo dijo anticipadamente. Él nunca les mintió. Él nunca les escondió nada. Yo tengo algo mejor para ustedes. Ay, hermano. Yo tengo algo mejor para ustedes. Él les dijo, Egipto no es un lugar de destino. Egipto solo es un lugar para que mi gloria se manifiesta y ustedes puedan ver mi mano con fuerza, actuar para sacarlos con fuerza de ahí. Y fue que provocó 10 plagas, pero a ellos no los tocaron. Y es que provocó que salieran, dice, ricos de Egipto con oro. Y llegaran a un desierto que posiblemente era el lugar donde iban a morirse ahogados, pero el Señor aún ahí también hizo su milagro. Porque Él lo que había prometido lo iba a cumplir. ¿Llevarlos de dónde? De Egipto a tierra prometida. ¿Cuál es nuestra ruta? De Egipto a tierra prometida. No es para el desierto para que ahí nos quedemos. El desierto no es nuestro destino. El desierto es un lugar de proceso, pero no es nuestro destino. Y de ahí el Señor te va a sacar. Si tú estás en desierto ahora mismo, el Señor te va a sacar. Y nos va a llevar a tierra prometida. Entonces, esa tierra prometida es tierra de descanso. Espiritualmente ahora el descanso es Él, ¿verdad? Todos lo sabemos. Es Él el descanso. Entonces, mire usted. Hebreos 4.1, por favor. Ahora viene aquí ya las promesas cumplidas de Dios, o de lo que Dios prometió. Y dice la Biblia en Hebreos 4.1. Dice, todavía, ¿cómo dice ahí? A ustedes se les olvidó. A mí no se me ha olvidado, dice el Señor. Lo que les prometí se lo voy a cumplir. Porque Dios tiene palabra para cumplir. Que no va a dejar que pasen los que se rebelaron y se van a morir. Como tiene promesa y tiene palabra para decir, lo que te prometí que te iba a bendecir, te voy a bendecir. Y que te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y que te voy a bendecir, te voy a bendecir. Entonces dice, todavía, ¿qué dice? Aquí a más de alguien le dijo, o el diablo o los dardos del enemigo te han dicho que estás desechado. Yo te vengo a decirte, Dios, todavía sigue vigente la promesa. Todavía sigue vigente la promesa. Por el pecado que has hecho, por las cosas que has hecho, todavía sigue vigente la promesa. Todavía sigue vigente la promesa. Todavía sigue vigente la promesa. Para nosotros sigue vigente la promesa. Entonces dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Allá Dios dijo, los que se rebelen se van a morir, y se murieron. Pero los que nacieron ahí, para ellos también era la promesa. Los que nacieron en el desierto tenían promesa de entrar. Entonces, por causa de los que se iban a morir, no es que Dios dijo, todos, como hacemos nosotros muchas veces, y hacemos corte
corte parejo. Dios dijo, los que nacieron en el desierto, los que no se han revelado, estos sí van a entrar. Y se los voy a cumplir. Y lo van a ver con sus ojos. Entonces dice, todavía sigue gente la promesa que Dios hizo entrar en su descanso. Por lo tanto, dice, debemos de temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Miren, vamos a adelantar un poquito por el tiempo. En el versículo 3 dice, pues solo, en el versículo 3, 4:3, es ahí, ¿verdad? Sí, 4:3. Dice, pues solo. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? De creer. Se trata de creer. Y creer no es para ver, sino creer porque ya por fe creemos que así es. Y dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Ah, no, el Señor es bueno para todos, sea que me porte yo como me porte. El Señor dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Porque esto de creer es que creemos y ponemos por obra lo que creemos. Porque ¿quién no actúa bajo lo que no cree? Actuamos sobre la base de lo que creemos y estamos convencidos. ¿Cómo hace una persona para irse para Estados Unidos, por ejemplo, mojado? Es porque cree que va a pasar, ¿verdad? Por eso se atreve a comenzar. Imagínense ustedes esas marchas de personas que van, miles o cientos de personas caminando con los niños en brazos, con los niños en coche. ¿Por qué creen? ¿Por qué se atreven a tanto sacrificio? ¿Por qué se atreven a tanto sacrificio? Porque creen que van a pasar, ¿sí o no? Entonces, el creer en algo nos hace actuar en función de ese algo. El que cree en algo y está convencido, cree que lo va a lograr. Entonces por eso dice, por eso los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde antes que Él hizo el fin del mundo. Él hizo el mundo. Mire usted, entonces, ¿cuándo es el tiempo? Es la pregunta. ¿Cuándo es el tiempo para volverse a Dios? ¿Cuándo es el tiempo para tener un encuentro con ese Dios vivo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Sabe cuándo es el tiempo? Literalmente. Pero literalmente se lo voy a demostrar con la palabra. ¿Sabe cuándo es el tiempo? Hoy. Hebreos 4:6. Hebreos 4:6. Dice, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente ¿para qué está disponible? Para que todos o algunos, para que la gente, para que todos entremos. Dice que está disponible para que todos entren. Pero los primeros en oír esta buena noticia, dice, no entraron. Los primeros que oyeron no entraron. No se trata de ser antiguo en el Evangelio. No se trata de tener dones y de tener y de ser, qué sé yo, cosas aquí. No se trata de eso. Se trata de esto, miren. Así que el descanso de Dios está disponible para la gente que entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia, dice, no entraron. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces, ¿en qué consiste el asunto? En obedecer. ¿Y qué es lo que le cuesta más al ser humano? Obedecer. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces? Entonces, mire usted, aquí viene la gran respuesta a la pregunta. Siguiente versículo. Entonces Dios, mire qué Dios más amoroso y misericordioso. Allá había establecido un tiempo para entrar. Y ese tiempo era corto. Dios nunca proyectó 40 años para que se tardaran en entrar. Entonces dice, entonces Dios fijó, ¿cuándo? Otro tiempo. ¿Sabe cuándo es ese otro tiempo? Hoy. Dios fijó otro tiempo para entrar en el descanso. Y ese tiempo es, ¿se da cuenta? El tiempo es hoy. Dios te anda buscando hoy.
Dios anda buscando tu matrimonio, anda buscando tu vida, anda buscando tus hijos. Te anda buscando para que hoy entres en su descanso. ¿Y qué es entrar en su descanso entonces? Amados hermanos, ¿qué hay en Dios? ¿Qué hay en Dios? Diga conmigo, todo. Todo. Consuelo, paz, amor, mansedumbre, bondad, benignidad, gozo, salvación, todo, provisión, sanidad. ¿Qué más hay? ¿Qué hay en Dios? Todo. Y entonces, ¿por qué desprecias el todo por el nada? Dios te está llamando a que aceptes todo. Y todo es, ¿y sabes qué más? Ese todo es gratis. Gratis. Entonces, dice que hay que entrar, y hay que entrar ¿cuándo? Hoy. ¿Sabe qué? Quiero ir terminando. ¿Sabe usted que muchas personas, a la luz de la palabra, se logra ver que un día tuvieron un encuentro, un verdadero encuentro con el Dios vivo, y estas personas jamás volvieron a ser igual? ¿Sabes qué necesita la iglesia de ahora? Y muchas personas necesitan. Quien tiene un encuentro con el Dios vivo, no duda en congregarse, no duda en servir, no duda en hacer la obra de Dios, no duda en predicar el evangelio a toda criatura, porque no necesita un púlpito para predicar. Las paradas de buses pueden ser un púlpito para predicar. La sala de tu casa puede ser un púlpito para predicar. En la oficina, en tu trabajo, puede ser un púlpito para predicar. Entonces, hubieron unos, le voy a mencionar unos 6 por lo menos. Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos, ¿verdad? Eso era Mateo. Que cuando Jesús lo vio y le dijo, sígueme, ¿qué hizo él? Le dijo, permíteme, Señor, no, Señor, ¿cómo te atreves a decirme que te siga? Si mira, yo aquí me hago rico, tengo dinero, soy recaudador de impuestos, tengo el aval de los romanos que nos agobian aquí en este país, pero yo soy de uno de ellos. No le iba a decir, pues también robo, ¿verdad? Mateo, recaudador de impuestos. ¿Qué hizo Mateo? Jesús le dijo, ven y sigue. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió inmediatamente y le mandó un WhatsApp a la esposa. Me fui con Jesús. Y me fui. ¿Qué vio Mateo en Jesús para dejar todo y seguirlo inmediatamente? Dice que lo siguió inmediatamente, así dice la Biblia. Mateo. Le voy a poner otro caso. Zaqueo. Zaqueo era otro recaudador de impuestos, bajito de estatura, ¿verdad? Pero que tenía la lana, como dice aquella, tenía el billis. ¿Y Zaqueo qué hizo? Cuando supo que Jesús iba a pasar por ahí, buscó un árbol sicómoro, dice la Biblia, y se subió al árbol porque era bajito de estatura, dice. Y el Señor Jesús lo ve. Mire qué lindo es. Le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque ahora voy a ir a tu casa a comer. 1000 cosas para encontrarse con Jesús. Yo no sé cuántas cosas has hecho tú, pero el Señor te dice ahora, baja de ahí, voy a ir a comer a tu casa. Y cuando estaba con Jesús en la mesa, Él dijo, si alguno es defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que les he robado. Arregló su mesa y siguió a Jesús. Zaqueo, Mateo, Zaqueo. Otro más. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? Una mujer subida en fornicaciones. 5 maridos has tenido.
y el que tienes ahora no es tu marido. Y esa mujer tuvo un encuentro con Jesucristo que le dijo. Y dice que esa mujer de ahí había llegado a traer agua, dejó el cántaro y se fue. Y fue una mujer que la Biblia registra como una que evangelizó toda una ciudad. ¿Qué hizo para que esa mujer cambiara de un momento para otro? Es que tuvo un encuentro con el Dios vivo. ¿Se acuerda de la mujer que fue encontrada en pecado? ¿Se acuerda de María Magdalena? ¿Se acuerda de esa mujer que le fueron sacadas 7 demonios, dice la Biblia? ¿Qué hizo para que esa mujer no volviera a su vida anterior, sino que más bien se volvió una seguidora de Jesucristo, a tal punto que se cree que ella es la persona que lava los pies con sus lágrimas y bota y derrama aquel vaso de alabastro de perfume en sus pies y lo prepara como un símbolo para la sepultura? ¿Qué la hizo a ella cambiar de vida? Pero tengo una más. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadareno? Ah, bueno, tengo 2 más. Voy a dejar el de Gadareno de último. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo. Y dice que este era un perseguidor de la iglesia. Él se encargaba de andar buscando cristianos para que lo metieran preso. De hecho, cuando el primer mártir de la iglesia primitiva muere, ¿que es quién? Esteban. Dice que las ropas de Esteban los ponen a los pies de Saulo. O sea, que él dio el aval para que sí lo mataran a pedradas como lo mataron. Pero después Pablo, usted sabe que en Hechos 9 se da ese milagroso milagro de transformación. Que el hombre dice que cayó al piso. No cayó del caballo porque no dice caballo, porque cayó al suelo, dice. Y quedó ciego, ¿sí o no? Y fue ocupado un hombre que se llamaba Ananías, ¿sí o no? Para que le devolviera la vista. Amado hermano, ¿qué pasó en la vida de Pablo? Cuando Saulo viene y sabe que ha pasado algo, él habla con el Señor y le hace 2 preguntas. Una le dice: ¿quién eres? Porque él servía a una religión, no se lo olvide. Él era ¿qué? Fariseo. Él servía a una religión, pero no había tenido un encuentro con el Dios vivo. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es tener un encuentro con el Dios vivo. El religioso es capaz de matar en el nombre de la religión. El que se encuentra con el Dios vivo es capaz de perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué sucedió? Que se convirtió, ¿verdad? Porque tuvo un encuentro con el Dios vivo. Pero está el endemoniado de Gadara. ¿Se acuerda? Ese endemoniado de Gadara, en Lucas 8:26 dice la palabra de Dios. Luego llegaron a la región de Gadara, o de los Gerasenos, dice aquí, al otro lado del lago de Galilea. Lucas 8:26, perdón. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo. ¿Me ponen ahí Lucas 8:26, por favor? Mientras Jesús pasaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios. Un hombre que estaba poseído por demonios. ¿Cuántas cárceles tenía este hombre, espiritualmente hablando? Una cantidad de cárceles. Dice que por mucho tiempo había estado como en las condiciones más paupérrimas que un hombre puede estar. Dice que estaba desnudo, estaba sin hogar, o sea que posiblemente tenía hogar, pero lo perdió. Tenía, dice, desnudo, sin hogar, y vivía ¿dónde? En un cementerio. ¿Quién quiere vivir en un cementerio? Nadie. Porque ahí hay una cantidad de cosas espirituales que se gestan. Entonces dice, ¿y vivía dónde? En las afueras de la ciudad. Así era la condición de este hombre. Y así puede ser la condición de nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos sin Dios, estamos desnudos. Sin Dios estamos sin hogar. Porque podemos tener un hogar terrenal, pero hemos perdido el hogar celestial. Dice, vivía en un cementerio.
demonios por un lado, demonios por otro lado, ataques por un lado, ataques por otro lado, en un cementerio. Y aparte de eso, que vivía excluido, fuera de la ciudad, fuera del casco urbano, en lo rural, porque no tenía amigos, no tenía nadie que se apiadara. ¿Cuánta gente había visto a este hombre antes? Una cantidad de gente que lo había visto. Pero miren lo que usted que dice. Más adelante dice la Biblia que este hombre es liberado, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús, que no lo ve como lo ven los hombres, sino que lo ve con amor y compasión, no con lástima, porque el que tiene lástima solamente dice pobrecito, pero no hace nada por él. Se trata de tener compasión, y Dios tiene compasión de este hombre. Y resulta que como tiene compasión, saca a los demonios. Dice que eran huestes, eran terriblemente demonios que gobernaban su vida, y los envía a unos cerdos, ¿se acuerda? Y los cerdos se tiran al precipicio. Pero este hombre es liberado, y la gente que lo había visto desnudo, sin hogar, excluido, ahora lo ven como un hombre liberado. Eso está en Lucas 8:38. Hermano, ¿qué hace el evangelio entonces? Si no es liberarnos. El tener un encuentro con el Dios vivo nos hace y nos permite cambiar de vida para siempre. ¿Cuántos quieren esa vida? Pasa alabanza, por favor. Amados hermanos, amados amigos que están aquí hoy, los que están conectados en sus casas, yo no te vengo a hablar hoy de una religión, de un sistema, sino te vengo a hablar de algo que es real, de algo que funciona y que es para siempre. Dios no quiere arreglarte la vida solamente. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que tus pecados sean perdonados. ¿Sabe que una de las cosas cuando yo acepté a Jesucristo hace 17 años, casi 18 ya, es que yo decía, las cosas que yo he hecho, no creo que Dios tenga perdón para eso. Las cosas que yo hice en la guerra, no tiene Dios perdón para eso. Y el diablo me había metido que había un pecado que yo había hecho que era imposible de perdonar. Mas no me he dado cuenta que la misericordia de Dios era tan grande que lo único que quería era ver mi corazón contrito y humillado delante de Él, y reconocer que Él era Dios y que me amaba desde antes de la fundación del mundo, y que me había escogido del vientre de mi madre y me había llamado a predicar este bendito evangelio. Amados hermanos, este es el tiempo para entrar en su descanso. Este es el tiempo para decirle a Dios: Señor, sí, tenés razón, he tenido una vida de esta manera. Usted sabe cómo ha tenido su vida, pero Dios te ofrece el descanso perfecto hoy. El descanso que trae paz, que trae gozo, que trae salvación, que trae perdón de pecados. Porque no se trata de que aceptamos a Cristo y hoy ya tenemos visto. No se trata de que aceptamos a Cristo y fuimos felices para siempre, como el cuento. No, van a haber dificultades. También en el mundo tenemos dificultades. Pero ¿qué hace la diferencia? Que en el mundo Dios no está con nosotros. En el evangelio, estando con Dios, Él sí está con nosotros. Y ahora tenemos un ayudador. Tenemos uno que nos consuela, uno que nos levanta si caemos, uno que tiene misericordia, que no nos trata, que no nos hace pagar lo que ya hemos hecho. ¿Qué nos hace falta entonces? Tener un encuentro con el Dios vivo, un verdadero encuentro. Y esto se trata aún para gente cristiana que está aquí hoy, que se ha congregado en esta iglesia por años, pero que no ha tenido un encuentro con el Dios vivo. Necesitamos tener un encuentro con el Dios vivo. Quiero saber si hay personas aquí hoy que quisieran tener ese encuentro con el Dios vivo. Levante, cierre sus ojos por favor hoy. Y si hubiera en medio de nosotros alguien
que quizás caminaste con el Señor o quizás nunca has caminado con el Señor. No importa, pero Dios te ofrece su descanso hoy. Hoy. Y Él dijo, el tiempo es hoy. El tiempo no es mañana, porque mañana no es tu día. El tiempo es hoy.